Habíamos anunciado, estamos ya en contacto con la ex candidata presidencial, ex ministra del Interior, ex diputada. Carolina Toá, bienvenida a Lo Importante en Infinita. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Constanza, por la invitación. Bueno, voy a partir por algo que puede ser anecdótico, pero lo comentábamos al comienzo del programa, pero quiero preguntarte, ¿qué te parece la comparación que hace Darío Quiroga, el ex asesor de Janet Jara, entre el ministro Quirós y Diego Portales? No sé a dónde apunta, sinceramente. No sé a dónde apunta. Diego Portales es una figura de nuestra historia que tiene muchos fanáticos y otros no tan fanáticos, pero nadie puede negar el rol que cumplió en una época en el ordenamiento de un país que tenía una gran inquietud, había estado en una gran inestabilidad, digamos, desde la independencia, y creo que el ministro Quiroga no ha dado pruebas de nada comparable con eso. El hecho de tener una actitud ordenadora no transforma a nadie en Diego Portales. Creo que en ese sentido es una comparación un poco que no guarda las proporciones del tamaño de estas figuras. Claro, en las palabras de Darío Quiroga está en las que dice Quirós es más que un presidente, dice, no querrá ser como Portales, se refiere probablemente al poder único que según Quiroga tiene Quirós y además que detrás de la mega reforma hay una batalla cultural que está dando el ministro de Hacienda. ¿Tú coincides con eso? O sea, yo coincido que hay una batalla cultural, pero yo no diría que es del ministro de Hacienda, es una batalla cultural del gobierno. Ningún gobierno se embarca cándidamente en algo como el proyecto de la mega reforma y ni puede hacerlo, digamos, a espaldas del presidente ni del sector político que lo llevó hasta la moneda. Yo creo que en ese sentido, si hubiera que hacer una observación, digamos, de esa magnitud, la que yo haría es que aquí se está reposicionando un tipo de agenda como las que conocimos en los años 80. ¿En qué sentido? Una agenda que ve que la sociedad avanza en la medida que tiene un Estado chico, que no se nota mucho, y simplemente el motor está puesto en un solo lugar, que es la libertad de las empresas. En teoría habíamos avanzado en estos años a algo que era un acuerdo entre izquierda y derecha. Yo creo que, por ejemplo, un gobierno como el de Piñera y un gobierno como el de Gabriel Boric tenían acuerdo en que los motores de la sociedad se dan en un equilibrio entre la actividad del sector privado y el aporte que hace el Estado en protección social, pero también en el desarrollo de condiciones adecuadas para la actividad económica. Y yo creo que hoy día ese equilibrio, ese contrapeso, ese complemento se pone en cuestión. Y ha habido varios, no solo el proyecto, sino varias declaraciones de las autoridades que apuntan en esa dirección, partiendo por el mismo ministro que en algún minuto dijo que la mejor política social era ojalá que hubiera solo empleo y no se necesitara nada más. Cosa que no existe en ninguna parte del mundo, debo decir, ni en los países más ricos. Ahora, cuando tú haces la comparación de que había este acuerdo, ¿cierto?, hasta ahora, y como ejemplo el gobierno del presidente Piñera y también el de Gabriel Boric. Ahora, si vamos al comienzo de Gabriel Boric, o a cómo llegó ese gobierno, venían también con un plan completamente refundacional. Incluso se hablaba de cambiar el modelo económico. Había esa aspiración. Algo pasó entre medio, sabemos la historia que pasó, pero en el fondo el inicio del gobierno de Gabriel Boric también pretendía hacer un cambio radical en el modelo. ¿No es algo parecido, pero al revés lo que están tratando de hacer? Sí, ciertamente. Yo creo que en toda todo lo que fue el debate previo al primer proceso constitucional, había una idea de que la solución para Chile era un protagonismo más grande del Estado en una serie de materias. Yo creo que eso, visto así como tan maniqueo suma cero, no es como lo terminó viendo el gobierno del presidente Boric, ni sobre todo es lo que terminó haciendo ese gobierno, ¿no? Yo creo que se fue instalando una idea y comprendiendo que el avance de la sociedad requería también un apoyo, un desarrollo de condiciones favorables para que la actividad económica privada pudiera florecer. Y en eso el Estado también podía contribuir, no tenía que reemplazar, sino generar condiciones regulatorias, incentivos, capacidades laborales para hacer eso posible. Entonces nos quedamos, digamos, en el registro de un equilibrio, independiente de las cosas que se hayan dicho en las campañas.
En las campañas se dicen muchas cosas, Constanza, pero después en la práctica los gobiernos tienden a encontrar un equilibrio y eso es lo que no ha pasado en esta ocasión. Y diría que pasó al revés, porque como tú dices, el presidente Boric era de un discurso, digamos, muy refundacional en la campaña, pero no lo fue en el gobierno. En cambio, el gobierno actual, en la campaña, era de un discurso muy pragmático, solo la emergencia. Y en el cargo se ha mostrado con una ambición mucho más refundacional. Es un poco al revés lo que está viéndose en este gobierno. Ya, y ahí quería preguntarte, claro, sobre la mirada, digamos, de lo que podría pasar o lo que debiera pasar, porque con el presidente Gabriel Boric, claro, no fue lo que hizo en la práctica cuando llegó a la moneda, pero ese cambio que vino, ese cambio de foco, ¿cierto? Incluso no solamente en temas económicos, ¿no? Sino que integrar el tema de la seguridad fue después del plebiscito, después de perder el plebiscito, como de tener una primera derrota. Y ahí viene la integración y la inclusión del socialismo democrático y los van a buscar a ustedes. Acá, ¿tú ves que hay alguna posibilidad también de que se produzca ese giro y de que, no sé, tenga más protagonismo, por ejemplo, Chile Vamos, ese sector llamado como la derecha más tradicional? Bueno, no lo sé, pero sí puedo advertir que en el gobierno del presidente Boric se fue convergiendo a un programa más aterrizado desde antes del plebiscito de septiembre. Es verdad que el plebiscito de septiembre fue una marca muy fuerte y provocó un terremoto mayor, pero quiero recordar que cuando el presidente Boric pasó a la segunda vuelta, ya hizo un ajuste en Mm. su programa muy grande cuando consiguió el apoyo del socialismo democrático. Una vez que ganó la elección y llegó a la moneda, nombró un gabinete donde puso a Mario Marcel de ministro de Hacienda. Sí. Eso ya era una señal muy categórica de que lo que se iba a hacer, digamos, no iba a ser borrón y cuenta nueva. Y después vino el plebiscito, como tú dices, y ahí vino otro paso más. Aquí, en cambio, ha ido pasando justo lo contrario. O sea, a medida que se avanza en el camino, si se van mostrando las cartas, esas cartas van resultando más radicales de lo que se pensó. Si eso pueda cambiar en el futuro, no lo sé, pero lo espero. Y espero que el sector político que está apoyando al presidente Kast, pero no fue parte de su proyecto original, también haga pesar lo que es su trayectoria y su forma de mirar el país, donde estos elementos no tienen una versión tan dura como la que estamos viendo en la gestión presidencial o del actual gobierno. Carolina, estamos conversando con Carolina Toá, aquí en Lo Importante en Infinita. Lo que no cambió, o algunas cosas, promesas de campaña en el caso del presidente Boric que se mantuvieron, fue esto de condonar el CAE, que finalmente no se concretó, ¿cierto? Fue cambiando la promesa, pero lo que hoy día está diciendo el gobierno el gobierno actual, es que miles de personas dejaron de pagar cuando el presidente Boric prometió básicamente condonar el CAE y que entonces ahora hay una cantidad de morosos, mucho más de los que tal vez no tenían cómo pagarlo, sino que simplemente el incentivo era a no pagar porque te lo iban a condonar. ¿Cuánta responsabilidad tiene a su juicio el gobierno anterior en el aumento de la morosidad en el CAE? Sí, creo que es una discusión bien poco productiva, Constanza, porque el problema con el CAE viene de mucho antes de las promesas de condonación. Ah, por algo esto estuvo Sí, en claro. la agenda desde el presidente Piñera en adelante, buscando fórmulas porque había un problema con el CAE. La solución que se proponía en un principio por parte del sector político que llegó a la moneda originalmente con el presidente Boric era la condonación total, efectivamente. Pero el proyecto que el gobierno presentó no fue la condonación No, porque era total. Ah, impagable. O sea, presentó un proyecto que era otra cosa, ¿ah? Que era una condonación muy focalizada en casos en que efectivamente el resultado, digamos, el retorno que se espera de los estudios no se está produciendo, sea por alguna cosa personal o porque la persona no terminó la carrera, ujú. en fin. Y en el resto de los casos, lo que se proponía era un sistema para dar incentivos y condiciones que aseguraran un mayor cobro. Entonces, lo que terminó impulsando el gobierno es todo lo contrario de simplemente no paguen, sino un mecanismo para asegurar un mayor cobro. Claro, pero Puede que haya habido los números. efectivamente las expectativas de la gente, una, digamos, un estímulo mayor a no pagar en algún minuto, en el, digamos, la versión original de esto, cuando era con donación total, efectivamente puede haber pasado, igual que pudo haber pasado antes
Constanza, cuando estaba este debate y se sabía que se iba a cambiar el sistema, aunque no se supiera cómo, quizás mucha gente empezó a pensar, a lo mejor me conviene y no pago. De hecho, ya había más de 40% de gente no pagando Claro, pero cuando el llega gobierno del presidente Boric el llegó. nivel del 2025 llegó a superar el 67% en el mismo periodo, de Siguió 46. O creciendo. sea, siguió creciendo y bastante. Ahora, hoy día el gobierno lo que está haciendo es cobrar, digamos, cobrar a como dé lugar, dice el gobierno o el ministro Quirós, que a los que tengan un sueldo mayor a 3,5 millones de pesos. ¿A usted le parece correcto que el gobierno esté en esta, digamos, idea de ir a cobrar? Porque dicen, a nosotros nos toca cobrar ahora la plata que es de miles de todos los chilenos. ¿Le parece correcto el concepto de ir a cobrar? O sea, yo creo que es correcto que la gente que puede pagar, pague. O sea, la gente que está obteniendo de su formación universitaria o de educación superior una renta que le permite pagar un crédito que adquirió sabiendo las condiciones, me parece correcto que pague. Lo que no me parece correcto es que se anuncie que se va a cobrar de esta manera a los que tienen ingresos superiores a 5 millones y se termine después cobrando de esta manera a personas que tienen ingresos mucho más bajos, porque toda esta teoría de que se les avisó, se les advirtió, lo que todos vimos, todos escuchamos, de 5 millones para arriba vamos a hacer cobranza, digamos, con estas medidas duras, Mm. y en la práctica ese mecanismo se ha ocupado para personas que tienen otro nivel de ingreso. Creo que tampoco es correcto simplemente quedarse en la cobranza y no buscar una reforma para mejorar este sistema, porque hay un consenso político en que este sistema tiene problemas, en que quedó definido de tal manera que puede llegar a generar una carga muy grande y sobre todo es una carga muy grande para el Estado. Mm. Entonces, por esas razones había un acuerdo transversal en hacer una reforma al sistema y yo te diría incluso que la propuesta que hizo el gobierno del presidente Boric tenía consenso. Lo que no tenía consenso es el nuevo sistema de financiamiento. Claro. No, pero no el El FES, alivianamiento por con supuesto. las personas que están morosas. En Era el eso había FES, acuerdo. claro. Entonces yo invitaría al gobierno, invitaría a todos a que esta discusión no la hagamos. Parece que cada discusión en Chile, Constanza, termina siendo una pelea entre gobierno y oposición en lugar de una pega para tratar de resolver los problemas. O sea, que hay un problema, resolvámosle, cobrémosle razonablemente, sin ir a quitarle el sueldo a personas que ganan 1.200.000 y dejarlas sin plata para comprar la comida. Mm. Cobremos a quien tiene que pagar y le corresponde pagar y busquemos una solución para las partes que tiene, digamos, perfectibles este sistema, que haya acuerdo en que las hay. Ya, ¿y en la mega reforma también le parece que se ha transformado en lo mismo, en una pelea entre oposición y gobierno? No, yo creo que la mega reforma no hay ánimo de dialogar. O De sea, creo parte que del ahí es gobierno. bastante, que es complicado, porque es una reforma muy profunda, es una reforma tributaria que tiene varias medidas que todas apuntan en la misma dirección, todas le bajan impuestos al mismo grupo que el sector de altos ingresos, todas tienen un resultado que es muy complejo, que van a agravar el problema fiscal que tenemos en el país hace varios gobiernos. Con esta reforma ese problema se va a agravar porque los ingresos fiscales van a disminuir. Se va a agravar también un problema de desigualdades que hay en Chile, porque es una reforma que le va a dar más recursos a personas que son las más ricas de Chile y le va a quitar beneficios sociales a las personas de sectores medios y sectores populares. Y tiene además un problema muy severo, y es que va a dejar a los municipios del país en una condición muy frágil hacia el futuro, Ya, pero o el ministro, desfinanciados o dependiendo del gobierno central, que claro, tampoco porque, es una buena claro, fórmula. porque el Las gobierno lo que ha compensaciones dicho. no son una buena fórmula. Ya, que vas, claro, que lo que les llega del Fondo Común Municipal va a ser compensado completamente, no así lo que les llega directo, y eso afectaría solo, dice, a las comunas más ricas, que son 12. Pero quiero preguntarle, usted era partidaria como candidata presidencial de bajar los impuestos a las empresas, con compensaciones, yo sé, pero era partidaria, o sea, hay un cierto acuerdo en que hay que volver a ser competitivos en términos del impuesto corporativo, ¿o no? O sea, no solo yo, Constanza, Sí. el gobierno anterior presentó dos reformas tributarias, dos, que incluían la rebaja del impuesto de primera categoría. O sea, en eso hay acuerdo. Lo que pasa es que aquí hay una confusión. El otro día el presidente decía se quiere agarrar una parte de la OCDE y no completa. Y yo creo que tenemos que agarrar la OCDE completa. Efectivamente, Chile tiene un impuesto a las empresas mayor que el promedio de la OCDE.
pero tiene un impuesto a las personas de altos ingresos mucho más bajo del que tiene la OCDE. Y como resultado, nuestra carga fiscal es mucho más baja que la de la OCDE. Entonces, si queremos parecernos a la OCDE, busquemos una manera equilibrada de hacerlo. Claro. Bajemos el impuesto corporativo, busquemos una manera de que las personas de altos ingresos compensen eso, ¿verdad? Y acerquémonos a una carga tributaria como la de los países de la OCDE. Porque si no, nos cierra la fórmula, nos cierra. O sea, en eso también se suponía que teníamos acuerdo, ¿no? Si uno baja impuestos por un lado, tiene que compensarlos por otro de manera de no castigar los fondos públicos con los que se financian los derechos sociales, la seguridad, la infraestructura, cosas que son vitales para el país. Hablemos unos minutos finales, Carolina Toá, de seguridad, su tema. ¿Qué le parece el proyecto de ley que ingresó en la bancada de diputados del Partido Comunista que busca modificar la ley Naín Retamal? Sinceramente no logro entender cuál es la lógica de presentar ese proyecto. Yo no comparto el fondo del proyecto porque creo que la ley Naín Retamal pasó por versiones espantosas en la tramitación, es verdad, pero se lograron resolver. O sea, hubo un momento, cuando esa vez yo dije esto es una ley de gatillo fácil, no fue para la ley que salió, sino que fue para versiones que tuvo entre medio que, por ejemplo, Constanza, incluían que los mandos no iban a ser responsables por lo que hicieran sus subordinados. Entonces, en el fondo, permitía que los mandos tiraran a su gente a la calle y se desentendieran y no tomaran ninguna, digamos, medida para evitar que se hicieran cosas indebidas en las operaciones policiales. Pero eso se logró eliminar y varias otras cosas. Y el proyecto que salió finalmente, claro, no es tal cual como uno lo hubiera querido, pero nunca es así en el Congreso. No es un proyecto que tenga medidas como se tiende a instalar, digamos, que generan impunidad. Porque siempre en un proceso, si se demuestra que hay una mala praxis policial, la persona tiene que ser condenada. Lo que pasa es que parte del supuesto de decir ya, vamos en un primer momento, cuando se dé una situación, vamos a partir confiando en que las policías actuaron correctamente si había riesgo de vida o riesgo de integridad de las personas. Bueno, yo creo que desde ese punto de vista no comparto el criterio, pero es normal en política no compartir el criterio. Lo que me parece más sorprendente es que se presente ese proyecto en un momento en que tenemos otras cosas en discusión donde hay que poner el foco, que se presente el proyecto sabiendo que eso en la oposición va a generar discordia y que se presente el proyecto sabiendo que no están los votos para aprobarlo. No entiendo cuál es la lógica de tomar esa iniciativa en este momento. No la entiendo. Y bueno, espero en algún minuto tener oportunidad de conversar porque no, como yo no veo al Parlamento, no he sabido cuál es el plan de esto, pero no lo comparto. Y no le parece oportuno tampoco. No, me parece contraproducente para la oposición y para lo que queremos lograr poner ese tema hoy día arriba de la mesa. Ya, y otro proyecto, pero este del gobierno. ¿Qué le parece el registro de vándalos e incivilidades? Yo, Constanza, creo que este tema de las incivilidades es un gran tema. O sea, no creo que sea un tema menor, creo que hay que tomarlo. Ya. Es un tema difícil de enfrentarse. No es ¿Por tan qué? simple. Yo creo que el registro y estas penas que se proponen, porque lo más complejo con el vandalismo es que tienes que pillar a los vándalos. Si eso es lo más complicado. Si hoy día, por ejemplo, rayar un monumento nacional tiene pena gravísima. No es que no tenga penas, el tema es que tienes que pillarlo. Y tienes a policías que están en general poniendo foco en otros delitos que les parecen más graves. Entonces, creo que tomar el tema está bien. Al contrario, estoy totalmente de acuerdo con tomar el tema. Creo que ocupar como sanción el retiro de derechos sociales es un mal camino. Creo que eso va a provocar, en primer lugar, una sensación de inequidad social, porque a las personas que hacen estas mismas cosas, pero no necesitan gratuidad, entonces para ellos va a haber impunidad. Pero además porque cuando tú tienes un joven que está teniendo conductas disruptivas, la manera de sancionarlo no tiene que ser tal que tú lo arrincones para que ya se especialice y se profesionalice en una conducta, digamos, antisociedad, de marginalidad y de contestación al sistema.
Y eso es lo que hace si lo deja fuera de la educación superior. Entonces no creo que sea un buen tipo de sanción. Ahora, más que todo esto, lo que más me preocupa es que haya tanta atención en este asunto y paralelamente uno de los instrumentos más potentes que tenemos contra el crimen organizado, que es la inteligencia económica, se trabe, se siga trabando y se le pongan palitos a algo que existe en toda la OCDE, ya que el presidente dijo, acerquémonos a la OCDE, en toda la OCDE hay levantamiento ágil del secreto bancario para inteligencia contra el crimen organizado. ¿Usted cree que ¿Por qué no debiera nos tener confiamos entonces, también en eso? ya, que debiera haber sí o sí el levantamiento del secreto bancario y que sea la UAF la que pueda levantar, digamos, ese secreto y no recurrir a la justicia? Por supuesto, por supuesto. Y sabes, Constanza, que quiero explicar por qué. Porque cuando tú haces inteligencia económica, no estás haciendo una investigación penal. O sea, el juez lo que hace cuando autoriza el levantamiento de un secreto bancario es ver si respecto a un delito que se cometió hay pruebas suficientes contra una persona para levantar el secreto bancario. Pero en la inteligencia se actúa de otra manera. Tú a veces haces inteligencia no respecto a un delito que se cometió, sino respecto a una dinámica criminal que quizá el delito todavía no se comete. O a veces lo haces para mirar un sector que está teniendo, digamos, señales extrañas y quieres entender qué está pasando ahí. No necesariamente estás detrás de una persona que estás investigando para acusarla de un delito. Y por otra parte, hay mecanismos de control que son tanto o más efectivos que los de un juez. Y el que se propone en la ley es muy efectivo porque dice todo levantamiento lo tiene que autorizar el director o directora de la UAF. Si hay una filtración de información, va a ser el responsable, independiente de quién lo haya hecho. Va a haber penas privativas de libertad y va a haber sanciones administrativas, como por ejemplo no poder tener nunca más un cargo público. Entonces son mecanismos de control muy altos, de un estándar muy importante. Y eso es coherente con tener una inteligencia fuerte. Lo otro es no tener inteligencia, po. Es decir, ya, quiero que el sistema penal, pero eso no es inteligencia. Eso es investigación de delitos ya cometidos. Carolina Toa, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Lo Importante en Infinita. Que tengas un gran fin de semana. Igual, Constanza. Chao, gracias. Hasta luego, buenas noches.